A esta hora estamos también junto a Cristóbal García Huidobro, historiador, quien además estudió en la Universidad de Oxford, así que conoce sin duda el tema en profundidad respecto de la figura de Felipe de Edimburgo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bueno. Impresionado, o sea, impresionado no tanto, porque ya tenía 99 años el príncipe Felipe y estaba en una condición bien lamentable. Después de que salió del hospital se notaba que ya las fuerzas no lo acompañaban, así que esto es un desenlace más o menos esperable. De hecho, la pregunta no era si iba a ocurrir, sino cuándo. Ahora, Cristóbal, estamos frente para tener un perfil del príncipe Felipe. Estamos frente a una figura controvertida desde el punto de vista social. ¿Cómo la definirías tú? Porque nosotros contábamos que, bueno, hoy día tenemos más cercanía con la realidad de la familia real británica a través de la serie The Crown, por ejemplo, y ahí se plasmaba que, por ejemplo, él tenía que andar siempre 6 pasos detrás de la reina. Su vida fue marcada también por el momento en que asume como reina de Inglaterra Isabel II, ¿no? A ver, sí, hay varias cosas ahí. En primer término, claro, The Crown es una obra de ficción, no es una obra histórica, claro, basada en hechos reales, interesante, entretenida, todo lo que ustedes quieran, pero ahora, distinto es cuando uno analiza las biografías reales y ese tipo de cosas, y ahí ya el asunto se enmarca un poco mejor. A ver, efectivamente, cuando la reina Isabel, cuando era princesa Isabel, ¿no?, la vida de ellos era una vida mucho más cómoda, digámoslo, porque no tenían que estar en la primera línea, ¿no es cierto?, de representación del Reino Unido como monarca, ¿no? Y claro, en 1952, cuando muere el rey Jorge VI, ahí hay un cambio radical, ¿no?, en la vida de ellos. 72 años de matrimonio no pasan en vano, hubo años buenos y años malos también dentro del matrimonio. La relación con los hijos también fue bastante peculiar en algunos casos, una relación mucho más cercana con la princesa Ana, mucho más distante con su hijo mayor, ¿no es cierto?, con Carlos. El asunto es propio de todas las familias, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que es una cuestión total y completamente distinta. Y además también la historia personal del príncipe Felipe, antes de siquiera entrar a la familia real, también da para escribir una novela. Entonces, bajo esos parámetros, claro, estamos viendo una persona que vivió 99 años, ¿ya? Vio buena parte del siglo XX pasar frente a él y parte del siglo XXI, vio cambios radicales en torno a su vida, a la monarquía británica, en fin. Y si tú me preguntas así, si es una figura controvertida, bueno, claro, de hecho él mismo decía, lamentablemente la traducción al castellano no es muy buena, pero los británicos dicen, los norteamericanos también, cuando tú eres torpe, te metes el pie en la boca, ¿no? The foot in the mouth. Entonces él dijo, yo me convertí en un experto en esto, ¿no? Lo tiraba como chiste, pues decía, bueno, ya me mando embarrada, digámoslo, algunas veces digo cosas salidas fuera de contexto o me sacan de contexto, pero en el fondo, al final, si tú haces el balance, los británicos lo miraban como ese abuelo medio loco que tenían, simpático, políticamente incorrecto muchas veces, pero al mismo tiempo también se convirtió en una figura muy querida en el Reino Unido. Sí, yo acá estaba leyendo algunas frases de esto, del humor particular que tenía, que estabas comentando. Por ejemplo, él el año 81 dijo, hace unos años todo el mundo decía que teníamos que tener más tiempo libre, que la gente trabajaba demasiado. Ahora que todo el mundo tiene más tiempo libre, se quejan porque no tienen trabajo. La gente no se pone de acuerdo sobre lo que realmente quiere, decía el príncipe de Edimburgo. Y por ejemplo, en alguna oportunidad, en una visita oficial a Nigeria el año 2003, le dijo al presidente de Nigeria, cuando vio su atuendo nacional que portaba el mandatario, le dijo, parece que estás listo para irte a dormir. Y cuando visitó China el año 86, dijo lo siguiente, si te quedas mucho tiempo aquí regresarás con los ojos ovalados, lo cual le cayó muy mal al público ahí en China. Y por ejemplo, en
que él siempre quiso ir a Rusia, pero también señaló el año 67, recordemos que él también participó de la Segunda Guerra Mundial, dijo, me gustaría ir a Rusia, pero los cabrones asesinaron a la mitad de mi familia. Este era el humor al que tú hacías referencia, ¿no? Este humor sarcástico, políticamente incorrecto, que al final... sí, dime. Aunque la última frase no fue humorística, estaba realmente ofuscado, porque, claro. A ver, él originalmente tenía una especie como de amor por la familia real rusa, y es verdad, porque buena parte de su familia estaba vinculada precisamente con la familia real griega a la que él pertenecía. Entonces ahí no fue de humor el tema, y además también había mucha inquina porque el tío del príncipe Felipe, Philip Mountbatten, había estado locamente enamorado de una de las hijas del zar. Entonces, bueno, en fin, es una cuestión más de familia, ¿no? Pero tú tienes razón, en más de una ocasión, con ese sentido del humor poco feliz en materia diplomática, siendo que el príncipe Felipe tenía una función diplomática muy relevante, generaba estos momentos incómodos, pero al mismo tiempo risibles. Ahora, yo quería hacer una salvedad respecto a algo que ustedes habían dicho. El príncipe Felipe murió en su casa, murió en el Palacio Windsor. Ya había salido hace 3 semanas, ni siquiera alcanzaron a llevarlo al hospital de vuelta. De hecho, en el comunicado de la reina Isabel se dice que él falleció, ¿no es cierto?, en el Palacio Windsor, pacíficamente. Además, la BBC también está diciendo eso. Entonces, miren, yo... Raya para la suma. A ver, esto que estamos conversando, claro, es impactante porque es una figura que ha estado en la palestra internacional durante décadas, ¿no es cierto? En Chile quizá nosotros miremos esto y decir, bueno, en fin, puede ser. Pero de todas maneras, mirándolo desde una perspectiva histórica, el príncipe Felipe fue un personaje que marcó en gran medida, ¿no es cierto?, la historia del Reino Unido, y también en parte es el vestigio de una época que ya se fue. O sea, él representa una generación que ya está casi extinta, ¿no? Piensen ustedes que en junio de este año cumplía 100 años. Entonces, es también, históricamente hablando, el ejemplo de la muerte de una generación. Claro, Cristóbal, buenos días. Jacinta Molina por acá te saluda. El consorte más longevo, para la monarca más longeva también del Reino Unido, pero quería seguir ahondando en el tema de las controversias y sobre todo también de su historia familiar, porque por ejemplo a alguna de sus hermanas también se les asoció anteriormente con el régimen nazi, habían estado casadas con oficiales precisamente del régimen nazi, y eso de cierta forma también generó en algún momento alguna controversia, aunque como tú mencionabas, él combatió durante la Segunda Guerra Mundial en contra del eje. Pero ¿cómo eso se analizaba, por ejemplo, entre el público del Reino Unido, las polémicas en ese instante, y cómo uno puede analizar quizás que eso puede haber afectado o no su imagen a esta altura, cuando estamos también viendo ahora parte de lo que está realizándose en el Reino Unido con la bandera a media asta, precisamente ya en señal de duelo por toda esta situación, Cristóbal? Sí, a ver, bueno, eso es un tema, lo que tú mencionas respecto a las hermanas del príncipe Felipe. Bueno, a ver, el asunto es el siguiente. A ver, las hermanas se casaron con miembros de casas reales alemanas, ¿no es cierto?, que habían sido defenestradas, ¿no es cierto?, derrocadas luego de la caída del Imperio Alemán en 1918. Y eventualmente, claro, ellos fueron parte o simpatizantes del régimen de Adolfo Hitler, que en ese sentido, claro, vinculó a enemigos del Reino Unido con un miembro de la familia real, de hecho, con el consorte de la reina. Por eso mismo, las hermanas no estuvieron presentes en el matrimonio del príncipe Felipe, no recibieron invitación por lo mismo, ¿no? Habían estado casadas, y una de ellas sufrió una muerte horrenda, ¿no es cierto?, en un accidente aéreo en la década de los 30, entonces, viajando con toda su familia. Entonces, claro, efectivamente, esos son cosas
particularmente chocantes, ¿no? Pero tampoco podemos echarle la culpa al príncipe Felipe de las elecciones de marido de sus hermanos, ¿no? Más todavía, tú misma lo dijiste, Jacinta, él no solamente entró a la Royal Navy, sino que peleó por el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, y por eso todas estas máculas familiares, ¿no es cierto?, colaterales, se olvidaban, ¿no es cierto?, en pos de la labor que había cumplido el príncipe Felipe defendiendo al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Cristóbal, yo te quería preguntar sobre lo que tú nos estabas contando, estas imprudencias que cometía el príncipe Felipe, si es que las podemos llamar de esa manera, ¿no es cierto?, a nivel público. Cuando hablaba, generalmente tenía alguna frase que sacaba roncha, en algunas ocasiones fue llamado como un discriminador incluso. Pero, ¿cuánto de eso era sentido del humor y cuánto era desconexión de la realidad que él vivía con la realidad? Porque, por ejemplo, cuando escuchamos esa frase sobre el trabajo, uno advierte que hay una cierta desconexión respecto de la realidad, ¿no es cierto?, de cómo vive el ciudadano común y corriente. ¿Cuánto era sentido del humor y cuánto desconexión? Y por otra parte, me gustaría si también nos pudiéramos referir a los múltiples acusaciones de infidelidades que siempre lo rondaron. Ya, vamos de atrás para adelante. Lo de las infidelidades, bueno, está más o menos documentado. Sí. Múltiples, bueno. Más de una. No sé si. Más de una, sí. Sí. Y fue en una época relativamente temprana del matrimonio, cuando ya la reina había asumido, ¿no? Y en ese sentido, claro, ahí no hay mucho que decir, o sea, y la reina lo perdonó y bueno, 72 años de matrimonio, ¿me entiendes? No, claro, no hay mucho más que decir al respecto. Pero a él se le planteaba como una figura elegante, atlético, como una especie de seductor también, ¿no? O sea, a ver, sin entrar más, no sé si tú has visto fotos del príncipe Felipe cuando joven, era un hombre bastante atractivo, incluso que cuando ya estaba en una edad mediana, como tu servidor aquí presente, yo no me podría comparar al príncipe Felipe en cuanto a su pinta. Perdón por el comentario frívolo, pero en verdad era un hombre muy atractivo, además era un hombre con muchos intereses deportivos. Entonces, claro, a ver, yo no voy a venir a defender las infidelidades del príncipe Felipe y decir, ay, no, que la reina era la culpable. No, pero estas cosas de repente pasan en los matrimonios, injustificables, sí, pero uno lo puede entender, digamos, entre las dinámicas de los matrimonios que no vemos por lo demás. En segundo lugar, lo que tú mencionabas respecto a los gaffes, como se dicen en inglés, ¿no es cierto? Estas caídas, ¿no?, que tiene. A ver, es un hombre que nació en 1921, ¿ya? Y en esa época, y un poco después y un poco antes, había una concepción muy eurocéntrica de la vida, ¿ya? Incluso, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en América, ¿ya?, donde en el fondo uno miraba al resto de los países, porque un cuarto del planeta Tierra estaba bajo el dominio de la corona británica, ¿ya? Es decir, estaba el Reino Unido y había un cuarto de la población, un cuarto del territorio del planeta Tierra que eran colonias del Reino Unido. Indudablemente que los británicos podían mirar en menos, particularmente a sus colonias que estaban en África o en Asia, porque había un racismo rampante en esa época, ¿no? Y eliminar esas conductas ha tomado un siglo casi. Sumado a eso, habían tesis sobre eugenesia, superioridad blanca respecto a los otros pueblos del planeta, en fin, no sé si me entienden. Entonces, y él fue criado un poco en ese ámbito. Ahora, indudablemente que con el pasar de los años, de la larga vida que tuvo el príncipe Felipe, hubo un cambio radical en eso, y él por lo menos puede que quizá no cambió de opinión, pero por lo menos supo aprender a quedarse callado y a decir las cosas cuando correspondían. A ver, nuevamente, estamos hablando de una persona que el último año de vida pública que tuvo, que fue el 2017, tuvo 792 compromisos públicos. Así que saquen la cuenta, más de 2 por día, ¿ya? Tomando los 365 días del año. Y en ese sentido, claro, de repente tenía sus caídas, indudablemente que se entiende aceptable ya dentro del rango. ¿Cristóbal?
pero mira, yo, como te digo, entiendo al príncipe Felipe en sus circunstancias y en la época en que nació. Y así como una deconstrucción del príncipe Felipe me parecería imposible, más todavía un hombre de 99 años. Oye, Cristóbal, Karina recién te preguntaba sobre las infidelidades de Felipe. Yo te voy a preguntar sobre la historia de amor de Felipe, porque estaba leyendo que él conoció a la reina Isabel cuando él tenía 18 años, cuando la reina Isabel todavía no era reina, y que le habían dado la misión a él, cuando él ya pertenecía a la Marina Real Británica, de entretenerla, cuando Isabel tenía tan solo 13 años. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial que finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, ellos se mandaban cartas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Felipe le declaró todo su amor, y al principio el rey se negó a que él entrara en la familia porque no le caía bien, y según palabras textuales de la época, era pobre, no era inglés y no pertenecía a la Iglesia de Inglaterra. Todo esto, ¿qué tanto de mito y qué tanto de verdad tiene? O sea, yo te digo que no hay mucho de mito ahí. Tú has hecho un recuento bastante bueno de cómo se dio la relación. A ver, yo agregaría algunas otras cosas. El rey Jorge VI miraba con desconfianza al príncipe Felipe también porque venía de una casa real menor. Los Glücksburg, que era una familia, la familia real danesa, gobernaba también en Grecia, ¿ya? Y citando un poco a la mamá del rey Jorge VI, a la reina María, era una familia real que recién había aparecido en el último siglo, comparándose a la familia real británica. Entonces, había una especie como de matrimonio desigual. En segundo lugar, también el rey Jorge VI desconfiaba de la influencia que podía tener el tío del príncipe Felipe sobre el mismo. Estoy hablando de Philip Mountbatten, ¿no? El último virrey de la India. Y efectivamente, porque eran muy cercanos, y el Philip Mountbatten tenía una cercanía casi de padre putativo respecto al príncipe Felipe. Entonces, había todo eso. Lo otro era la diferencia de edad. Al rey Jorge no le gustaba tanto que un hombre de 20 años estuviera cortejando a su hija de 16, ¿entiendes? Entonces, todas esas cosas, digámoslo, generaban estos resquemores. Pero finalmente ocurrió que la reina Isabel, en esa época la princesa Isabel, se plantó frente a su padre y le dijo: yo quiero casarme con él, y no me voy a casar con nadie más que no sea él. Así que acostúmbrate a la idea. Y como muchos padres en la historia de la humanidad han tenido que ceder a los deseos de sus hijas, ¿no? O de sus hijos. Lo que tú contaste más o menos la historia, de lo bien resumida, de lo que pasó ahí. Y los resquemores del rey Jorge VI, ¿no es cierto?, a la larga terminaron desvaneciéndose porque, bueno, Felipe se convirtió de la ortodoxia griega, ¿no es cierto?, al anglicanismo. De todas maneras, los Mountbatten o Battenberg era una familia que tenía conexiones con la familia real británica de antes. Y en ese sentido, claro, yo creo que más allá de lo que tú mencionabas, no hay mucho más que decir. Cristóbal, es muy reciente esta información, de hecho estamos a la espera también de los siguientes comunicados que pueda publicar la propia Casa Real, que lo mencionan en ya que publicaron a través de redes sociales, pero ¿qué análisis se puede hacer también del momento en el cual esta noticia se conoce y si es que va a tener o no algún impacto, considerando que hemos hablado muchísimo de la familia real británica en las últimas semanas a raíz de estas polémicas, esta entrevista, por ejemplo, de los duques de Sussex, estas acusaciones de existencia de racismo, considerando que la familia real británica al fin y al cabo es una marca, una institución, se puede analizar muy a priori quizás si es que va a haber algún impacto, algún efecto también de toda esta situación o cómo lo maneje la propia Casa Real en vista de ese contexto en el cual estaban siendo también analizados los últimos días. A ver, mira, yo creo que todo va a estar determinado por la pandemia. ¿Ya? Si tú me preguntas. Si no tuviéramos pandemia, si no hubiese nada de esto, aquí estaríamos hablando de un funeral de Estado, 3, 4 días de conmemoraciones, ese tipo de cosas, ¿ya? Y un largo y enorme protocolo para que llegaran todas las familias reales europeas y los amigos del Reino Unido a presentar su respeto. Yo creo que nada de eso va a pasar.
fundamentalmente porque no están las condiciones. Además, la reina ha sido muy clara en que hay que mantener nota baja en todo, digámoslo, porque como el pueblo británico está sufriendo, nadie puede hacer ostentación de nada, digamos. Y en ese sentido me parece una medida muy sensata. Respecto a lo que tú mencionas, ¿no es cierto?, de está todo por verse. De hecho, en realidad, yo te digo, más o menos lo que va a ocurrir es lo siguiente. El comunicado, si ustedes se fijan, es extremadamente escueto, como casi todos los comunicados de la Casa Real. Nunca más de una plana, ¿ya? Y ojalá menos. En segundo lugar, va a haber un servicio memorial. Probablemente el príncipe Felipe va a ser enterrado en Frogmore, ¿no es cierto?, donde está la Royal Vault, ¿no? Es como el mausoleo real. Quizá haya un servicio en la capilla de St. George en Windsor y con la familia, y paremos contar. Ahora, claro, probablemente si después de que todo esto pase y si la reina Isabel continúa con vida, porque también hay que tomar en consideración esto. Chicos, piensen ustedes que en matrimonios tan largos, cuando uno de los consortes fallece, rápidamente puede fallecer el otro. Sí. ¿Ya? Porque al final se convierte en una relación simbiótica, ¿me entienden? Sí. Y aquí habrá que ver cómo y más encima la reina Isabel está muy sola, porque vive en el castillo de Windsor, su familia está desperdigada por el Reino Unido, y precisamente para protegerlos de la misma enfermedad están todos, ¿cómo se llama?, desapegados, entonces separados. Vamos a ver si el príncipe Harry va o no va al funeral de su abuelo, con el cual tenía una muy buena relación, porque de hecho se parecían mucho en cuanto a su forma de ser en algunas cosas, en sus gustos principalmente. Pero yo creo que vamos a estar en un funeral de familia, ¿no? Más que de un funeral de una persona que pertenecía a una casa real. Claro que sí. Además, por el contexto en que estamos, ojalá, estaba pensando Cristóbal, ojalá no se produzca tampoco la muerte, como decías tú, después de la reina Isabel, porque ahí sí que es un problema quizás mucho de marca mayor en términos de la ceremonia que esto implica, de todo el protocolo, el ritual que habitualmente se planifica para ese tipo de situaciones. Así que en medio de una pandemia siempre es complejo, pero aún más complejo cuando se trata de la reina de Inglaterra, ¿no? Es una situación delicada. Pero yo añadiría otra cosa. Mira, olvídate del protocolo, olvídate de todo eso, olvídate de los símbolos exteriores de la monarquía. La reina Isabel es una mujer de 90 y tantos años que ha visto de todo, ¿no?, en su vida, pero además es quizá el personaje político más querido en el Reino Unido. Ya se lo quisiera cualquier régimen republicano tener el nivel de aprobación que tiene la reina. Claro. Piensa tú en lo siguiente, más allá de las ventajas de la monarquía, que muchos han hablado de ello, en fin, eso es otra cosa. La figura de la reina logró reconvertirse después de la muerte de la princesa Diana. Le costó bastante, pero logró hacerlo. Y además también hay que tomar en consideración otra cosa. El carisma de la reina Isabel, que uno podría decir, como me lo han dicho varias personas que la han conocido en persona, es una mujer pequeñita, así como aristócrata, y que no tiene mucho cuento. ¿Quién no va a tener cuento esta mujer? ¿Ya? Y además ha logrado mantener una institución que muchos consideran arcaica como vigente, ¿ya? Claro. Y eso es una cuestión notable. Entonces, termino con esto. Sí. El símbolo que representa a la reina Isabel, ¿ya?, ella fallece, ahí viene la gran pregunta, si los herederos van a ser capaces de mantener el mismo estilo de gobierno, y además también van a ser capaces de tomar la posta, ¿no es cierto?, del enorme legado que deja la reina Isabel. Y tener tener el mismo carisma, como tú planteabas también. En definitiva, hay ahí una característica personal. Cristóbal García Huidobro, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros a esta hora de la mañana comentándonos esta información de último minuto que marca hoy día la agenda internacional. Muchas gracias, buenos días. No, muchas gracias a ustedes y mis condolencias al pueblo británico. Que les vaya muy bien.